Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin, porque a través de todos los tiempos se entrega únicamente el mensaje en símbolos y en parábolas. Ese es el lenguaje que utiliza lo divino para comunicarse con lo humano. Y dice, a las multitudes en símbolos, sin parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y añade, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Existen las multitudes y existen los pocos. Los pocos son los que tienen, como dice un apóstol, le pregunta a Jesucristo, Maestro, y usted a nosotros nos enseña en una forma y a las multitudes en otra. Entonces el maestro dice, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Entonces se concede. Entonces existen las multitudes y existen los pocos a través de todas las edades. Entonces nosotros podemos estar en las pocos acá y nos las embarramos y cometemos errores y violamos las leyes de Dios o no hacemos nada y nos meten para las multitudes. Y allá hay algunos de las multitudes que hacen muy bien y ayudan a la humanidad, etcétera, etcétera, y los pueden pasar para los pocos. Esto hay que saberlo comprender y manejar. El libro sagrado de los gnósticos es la Santa Biblia, y ella se encuentra en símbolos y parábolas todas las claves y los mismos procedimientos para conocer los misterios del reino de Dios. Todo está en la Sagrada, pero en símbolos y en parábolas. El fundamento de la gnosis es la parte psicológica. La gnosis es una psicología. Entendiendo por psicología, psiquis, alma y logos estudio. Un estudio del alma, que es lo real en cada uno de nosotros. La psicología gnóstica no tiene nada que ver en absoluto con la psicología académica y adulterada que se enseña en colegios y universidades. Es una psicología que se fundamenta en la mente. Ellos niegan el alma y hablan de hijos deseados y no deseados. ¿Quiénes son ellos para tener el poder para escoger quiénes son hijos deseados o no deseados? Una locura y libre responsabilidad. Entonces ya los padres nada más tienen derecho a manejarlo, entonces las hijas tienen derecho a abortar y todas esas cosas. Todo eso, esas leyes las han hecho a propósito, porque estamos en los tiempos del fin. Entonces, cuando los profetisas de Delfos le entregaron a los 7 sabios de Grecia, eh, dice, el secreto, o sea, el mandamiento máximo para los iniciados. Homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conócete a ti mismo, conoce es conocernos desde un punto de vista psicológico de nuestra realidad. Nuestra realidad no es cuerpo, ni es la materia, eso es un vehículo. La realidad es el alma. Y si queremos conocer la verdad, tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer que tenemos un alma, que la tenemos esclava en el pecado, que hay que liberarla del pecado, que tenemos que despertar la conciencia, que tenemos que desarrollar ciertos tipos de poderes, que tenemos que tener intuición, porque la intuición es el lenguaje con que se comunica Dios con los hombres. Y en la noche nosotros tenemos que desarrollar la intuición, porque si no tiene intuición no sirve para nada, porque le dan mensajes y los interpreta el yo, el defecto y lo utilizan es para hacer otras cosas. Todo esto tenemos que manejarlo y comprenderlo a través de esta ciencia revolucionaria que estamos entregando nosotros en el centro de él. Entonces, ahora, el Cristo nos dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se elimina el pecado? El pecado es el defecto. El defecto es la causa del dolor y el sufrimiento humano. Y es la causa de nuestra ignorancia, de nuestro dolor, de las enfermedades, de la cárcel, de la muerte, de la miseria, etcétera. Cuando nosotros conocemos
esos defectos y los eliminamos, vamos entrando en el camino de la gran realidad, porque esos karmas son como unos obstáculos en el camino, porque le da a uno un cáncer, le da uno una enfermedad grave, etcétera, etcétera, por ley del karma, claro, porque nada es casual en la vida. Y lo que el hombre siembra, eso recogerá, y lo que el hombre viola, lo tiene que pagar. Y eso aquí lo vamos a estudiar aquí en esta conferencia. Entonces, relacionado con el aspecto psicológico, se nos enseña en la Divina Gnosis que debemos reflexionar sobre las diferentes circunstancias de nuestra vida, conocer el porqué y cuál es la realidad de nuestra existencia. Y hay unas bases que son totalmente falsas, que vuelven totalmente desgraciada a la raza humana, pero que no saben cuáles son esas bases falsas y que se soportan sobre esas falsas bases y se creen vacas sagradas cuando nadie es vaca sagrada, el único real es Dios. Y en nosotros nuestras buenas obras. Dios no mira títulos, no mira posiciones, Dios mira el corazón, tus buenas obras. Ya, eso es lo que vale ante los ojos de Dios. Por ejemplo, una persona descansa sobre su posición económica, su posición en una empresa, su posición social, no. Yo tenía un amigo que era un profesional, era un contador de una empresa importante acá y él era el segundo después del gerente. Entonces él hablaba conmigo y con un grupo de amigos y él decía que era una persona importante en la empresa, ¿ya? Entonces, y resulta que un día el gerente y el jefe le pasó un memorando. Y él, como se creía tan vaca sagrada, él presentó renuncia irrevocable y el gerente se la cogió, tenía 16 años, quedó listo, listo. Pasó mucho trabajo en la vida, se creía una vaca sagrada. Aquí en Colombia hubo un ministro de Agricultura que se implantó una ley que se llama agroingreso seguro. Y eso que era para ayudar a los campesinos pobres y eso se le dieron fue a los ricos, a un señor que tiene una finca grandísima, más grande que Bogotá, allá en Córdoba, le dio 3.000 millones de pesos para regadíos cuando ese señor no necesitaba de esos dineros y a otras personas importantes aquí en Colombia con grandes apellidos le dieron miles y miles de millones de pesos y a los pobres no le dieron nada. Entonces fue juzgado en el gobierno del presidente Santos, se le condenó a 17 años y con palanca se voló y se fue para Estados Unidos allá como exiliado y estaba trabajando y allá en Estados Unidos también lo juzgaron y lo metieron preso, el que haya sido candidato para la presidencia. Y allá llegó la policía y rodeó la manzana con camionetas, con armas, y llegó la policía y partieron la puerta y entraron y le colocaron el camisón ese amarillo, no sé qué color es, y delante de los pelados y se lo llevaron y le pusieron las cuestiones esas que le ponen aquí en las manos y se los llevaron en un camión y lo metieron en una cárcel de alta seguridad, donde estaban los presos más difíciles del país y no dejaban ni hacerle visitas ni nada de esas cosas. Por ahí un preso hasta le regaló un pantaloncillo y ese tipo pasó trabajo y lo sacaban en una jaula para llevarlo a tomar el sol, 1 hora de sol, unos cuartos donde no hay prácticamente, y con un bombillo prendido de día y de noche, lo llevaban en una jaula y iba con cadenas en las manos y en los pies, iba encadenado a tomar sol 1 hora. ¿Ya? Y después de la cárcel para el Palacio de Justicia, donde le iban a hacer el juicio, lo llevaban por un subterráneo, porque era de alta peligrosidad, que había sido candidato a la presidencia de la República. Y después pagaron una fianza grandísima y se la pagaron, creo que eran 100.000 dólares. Y él, cuando salió de esa con la fianza, dijo, soy una víctima, no he hecho nada. Y dije, caramba, y no ha hecho nada.
no reconoce. Y inmediatamente pasó algo y lo metieron preso otra vez al pobre. Se le cayó el cabello al pobre, ¿ya? Porque el que viola las leyes de Dios, tarde o temprano las paga. Alguien decía, dice un proverbio de la Biblia, no te preocupes porque al impío le vaya bien, porque a su tiempo recibirá su paga. Y el que viola la ley de Dios no se la brinca nadie. Allá no es que me voy para tal parte para ser exiliado político. No, allá no hay nada. Cuando llega el tate quieto se lo dan a todo el mundo, incluido a mi persona, porque a mí me han cobrado también karmas por errores cometidos en esta vida y en vidas pasadas. Y entonces otras personas descansan sobre su pasado. Yo conocí una señora que la esposa había tenido plata y total pasó algo y quedó pobre. Y entonces esa señora, ay, sí, que cuando yo tenía, mi papá, mi esposo tenía dinero y yo tenía manejaba una camioneta y tenía mi chofer y, entonces, y le andaba contando, viven sobre el pasado. Otras personas viven sobre cuál o tal título, que yo tengo título. No, está bien, tenga su título. Eso no tiene nada que ver, pero no te vuelvas grande por la cuestión de que tienes el título. Eso es una cuestión aquí de tipo material. Eso no. El maestro Samuel, que es un maestro que, mejor dicho, se sabe todo, todo de arriba y de abajo, y él decía, no soy más que un miserable gusano que se arrastra sobre el lodo de la tierra, ¿ya? Porque el maestro dice, uno tiene que reconocer su navidad interior. O sea, uno cuando entra a conocerse a sí mismo, ya, y trabaja psicológicamente, uno sabe que uno no es nada, que uno es el manojo de defectos. Todas esas personas que están en la noche que tienen delirio de grandeza y que se creen grandes iniciados, nada. Hay una enseñanza del maestro que dice el camino difícil, que dice que los que creen que van muy bien van muy mal, porque si estuvieran trabajando psicológicamente y comprendieran los defectos que tienen, que sí van a creer que van bien. Eso que se creen que van muy bien, van muy mal. Y lo que se creen muy mal es porque lo reconocen, porque están trabajando psicológicamente y eso van a trabajar para cambiar. Pero cuando usted ve a un discípulo gnóstico que se crea una vaca sagrada, olvídate, olvídate, va muy mal. Todo esto tenemos que manejarlo nosotros, los iniciados de todas las edades. Lo importante son el trabajo espiritual que nos hagamos las obras espirituales, ya, la caridad, la humildad. Tenemos que ser humildes para alcanzar la sabiduría y después de alcanzarla tenemos que ser más humildes todavía. Entonces, nosotros con esos delirios de grandeza, esto aquí es una colmena social, donde unos están arriba, otros están abajo y donde todos necesitamos de todo. Ahora, uno en esta vida puede ser un presidente, puede ser un tipo millonario, puede tener muchos dineros, pero en la otra vida puede ser un miserable, un mendigo. El maestro Samuel nos contaba ya de un millonario, un dueño de empresas allá en Nueva York, pero un tipo egoísta, era avaro. Murió, lo juzgaron, vino en otra vida y vino pidiendo limosna en el mismo edificio donde él trabajaba, ¿ya? Entonces a veces uno viene arriba y a veces viene uno abajo. Por ejemplo, el maestro Samael fue Julio César en Roma. Después fue un marqués de Granada, allá en España. Después en otra vida fue príncipe en la corte real de los Habsburgo, allá en Austria. Después, en otra vida fue aquí soldado, aquí estaba la cosa maluca, dice él mismo, y entonces le tocó meterse a la policía de Colombia y fue soldado o policía en el gobierno del virrey Solís, en esa época del virreinato. Y después, en la última vida fue campesino. Vivía allá en México y era muy pobre y la esposa, Arnolda, que era la misma de esta vida, trabajaba de profesora y él era campesino, así trabajaba por día. Y había otro vecino que también era muy pobre y, y fue cuando la revolución de Pancho Villa y entonces el maestro Samuel llamado Daniel Coronado reunió a los campesinos y con picos y con palas y con machetes y con pantalones rotos y todo se presentaron ante mi general Pancho Villa
Y el Pancho Villa le dijo, ¿qué desean? Y necesitamos unirnos a la revolución. Y se hizo la gran revolución mexicana, ¿ya? La primera real y verdadera reforma agraria de la América Latina. Y a ese Pancho Villa, porque ese es un trabajo social, eso se le ha pagado con réditos y con créditos, porque todos aquellos que ayudan a los pobres, que ayudan a los necesitados, esos son grandes ante los ojos de Dios. Entonces, uno no sabe, y ya le dije, ese señor era el dueño, el empresario, esa gente que son grandes millonarios, que creen dueños de bancos y todas esas cosas. Ojo, ojo, vienen de mendigos, hermanito, y vienen de mendigos y pidiendo limosna durante varias, porque ellos con sus riquezas, ya, que generalmente no las obtienen de muy buena forma, crean miseria en los pueblos y tarde o temprano les pasarán su cuenta de cobro. Bueno, entonces no nos creamos vacas sagradas. Cuando uno viene aquí en la noche, uno comienza a conocerse a sí mismo, conocer sus defectos. Ay, tengo un cipote de defecto y voy a creerme vaca sagrada, ¿cuál vaca sagrada? Ya le digo, el maestro Samael dice una enseñanza que le llama a él el difícil camino, que aquellos discípulos que se creen que van muy bien, van muy mal. Se ve que nunca han trabajado con la parte psicológica. La gnosis es un trabajo del alma, ¿ya? Tiene su cuerpo de doctrina, pero el cuerpo de doctrina solo no salva a nadie, salva es el alma de la gnosis. Y el alma de la gnosis es conocer, como dice el Cristo, quien quiera seguir en pos de mí, déjalo todo, coge tu cruz y sígueme. Déjalo todo es conocer y eliminar los defectos, que eso nos sobra. Coge tu cruz es el sacramento del matrimonio, es la unión sabia del hombre y la mujer, transformando el agua en vino para que nazca el Cristo en el corazón del hombre. Si no trabaja los defectos, no hay discípulo gnóstico. Si está fornicando, está matando al Cristo, tampoco es discípulo gnóstico. Y tenemos que ser apóstoles del Cristo, conocer, vivir, practicar y divulgar esta enseñanza sobre toda la faz de la tierra. Así es que se va haciendo un discípulo gnóstico de verdad, verdad. Entonces, uno a veces no sabe, pues, por ejemplo, ahora todos tenemos el libro de grandeza, ¿no? Ahora me estoy aquí lavando las manos. Cuando yo estaba estudiando el bachillerato, como tercer año de bachillerato ahí. Un día iba para el colegio y pasó un carro de la basura, que va un señor que recoge de aquel lado, otro que recoge de este lado, y llevan sus guantes y todo. Entonces yo dije en esa época, yo soy más que ellos, porque yo estoy estudiando en la universidad. Vea, ya, estaba sentando una base falsa. Ya después, cuando uno ve la análisis, conoce esos delirios de grandeza y conoce esos defectos de lujuria y de ira y de codicia. Entonces uno sabe que uno no es nada, uno es un manojo de defectos. Pero si el hombre no quiere reconocer su codicia y no quiere reconocer su lujuria y no quiere conocer su orgullo y esas cosas, entonces estamos perdiendo el tiempo miserablemente porque no hemos comprendido nuestra realidad y como nos enseña el maestro Samael, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo de vivir. Sufren toda la vida sufren llenos de defectos, no son felices y mueren. Y se llevan la película y se la llevan y la traen otra vez la misma película, los mismos actores, los mismos defectos y vienen a sufrir lo mismo. No, hermanito, eso así, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo del vivir. Ahora, ¿cómo conocemos el motivo de la existencia y el motivo del vivir? Conociéndonos a nosotros mismos, liberando el alma del pecado, despertando conciencia, abriendo una visión espiritual, desarrollando la intuición, porque la persona que no tiene intuición no sirve, hay que desarrollar la intuición, tenemos que conocer los defectos, las técnicas precisas, las claves precisas, tenemos que hacer la disección al defecto, tenemos que ir el defecto en cada una de sus partes, porque no es que yo tengo un defecto de lujuria y voy a decir, Virgen, Madre Divina, elimíname ese defecto de lujuria, no, tienes que dividirlo en cada una de sus partes, te gustaron los ojos.
Madre divina, elimíneme ese defecto que le gustan los ojos de esa muchacha. Y las piernas, parte por parte, hay que hacerle la disección con el bisturí y la autocrítica para que pueda ser eliminado y para no perder el tiempo, porque nosotros por no conocer las técnicas precisas perdemos mucho tiempo. Y ahora, y los tiempos ya están muy cortos. Nosotros estamos casi que al borde de una tercera guerra mundial. Considero que falta todavía un poquito más de tiempo, pero el amago que hay ahora es bastante grande. Los ejércitos están armados hasta los dientes y cada cual se arma más y la bomba de hidrógeno y tenemos unas armas desconocidas, etcétera, pero todavía falta un poquito de tiempo, pero falta muy poco tiempo y hay que trabajar sobre la marcha porque no podemos perder el tiempo. Estamos ahora en lo que se llama el apaga y vámonos. Hay necesidad de trabajar psicológicamente en nuestros grupos, en nuestras instituciones, pero comprender que la noche es un trabajo práctico, que tiene sus ritos, que tiene sus teurgia, etcétera. Pero si nosotros estamos en rito y estamos en teoría, pero no trabajamos sobre sí mismos y nos quedamos únicamente con el cuerpo y la doctrina, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos el cuerpo y la doctrina y necesitamos el alma de la psicología, o sea, conocerse a sí mismo para nacer por segunda vez, etcétera, etcétera. Pero todos en la vida descansan, necesitamos unos de otros, es una colmena social. Por ejemplo, uno necesita de los médicos, uno necesita de las personas que atienden allá el banco, los cajeros, uno necesita de las muchachas que trabajan allá en los superalmacenes, de la cajera del superalmacén, uno necesita del taxista, uno necesita del chofer de bus, porque él hace un servicio social, un trabajo para llevar a los trabajadores, para llevar a los empleados, para llevar a los estudiantes a los colegios, unos pobres señores que se levantan como a las 4 de la mañana y trabajan hasta las 10 de la noche, hay que tener consideración con ellos. Yo trato con mucho eh, comprensión a las gentes que trabajan porque ese es un trabajo. Ellos están ganando el dinero con el pan, están ganando el pan de cada día con el sudor de su frente, pero hay unos que se roban los dineros, sobre todo la gente de los altos gobiernos que crean instituciones para robarse los dineros del pueblo, esa gente que tienen grandes bancos y se soportan con la violencia y la muerte de los pueblos. Hay necesidad de un cambio social, hay necesidad de una política social y eso no lo debemos olvidar nosotros. Entonces, todos somos necesarios en la colmena de la vida, en la colmena de la vida. Nadie está, la muchacha del servicio doméstico, el señor que tiene dinero, necesita el chofer de su carro, necesita una escolta, ya. Todo eso todo, todos somos necesarios en la colmena de la vida. Lo que pasa es que por ley del destino y por ley del karma, a veces estamos allá arriba y a veces estamos acá abajo, pasando trabajo, y eso nos pasa a todos. Entonces, la cruda realidad de nuestras vidas pasadas para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Porque si uno aquí en esta vida me la embarro y cometo una cantidad de barbaridades, me van a pasar cuenta de cobro. Si soy un borracho, voy a nacer en una familia borracho. Si soy un drogadito, nazco en una familia de drogaditos. Si soy buena gente, nazco en una familia buena. Si soy buen padre, voy a tener un buen padre, una buena madre. Si no me llevo a nadie, ni ando tumbando a la gente, vengo con una situación económica que no tiene problema porque lo que uno siembra, eso viene a recoger a la vida. Y nadie se brinca las leyes de Dios. Y ley es ley, la ley se cumple cuando llega la hora de cumplirse. Ahora, hay, hay sucesos que suceden en la mecánica kármica, social y política de los pueblos. Por ejemplo, nos enseña el maestro Samuel, ¿cuál sería nuestra suerte en una revolución de sangre y aguardiente? No, aquí nada más. Aquí en Colombia, los pobres campesinos con sus tierras y crearon unos ejércitos ahí todos raros por cierta persona y entonces comenzaron a robarle las tierras a los campesinos.
Eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces los campesinos se venían para las ciudades a cinturones de miseria. Le quitaron las tierras a los campesinos y utilizan la violencia para poner política de seguridad y maltratar al pobre pueblo. O sea, qué necesidad de cambiar y, y, y entrar dentro de una conciencia no solamente de la parte psicológica, sino la parte social y la parte política de los pueblos, porque nosotros, eso es una parte de la colmena social y necesitamos que esa colmena social pues tenga, porque tú sabes que en una colmena de abejas hay el que manda, que los que mandan sean buenas gentes que vayan a servir a los pueblos. Entonces, en esas revoluciones de sangre y aguardiente, donde uno tiene que perderlo todo, ¿ya? Por ejemplo, en Venezuela vivía gente muy bien. Venezuela manejaba la plata, manejaba el petróleo, manejaba el dinero, allá todo el mundo viajaba a Miami cada rato. Pero les vino el karma porque no distribuían bien el dinero y vino un karma más que todo de tipo económico. Y entonces los pobres venezolanos profesionales, yo tenía una amiga que la hija tenía un restaurante en Bogotá y me decía, allá habían médicos cortando papas porque tenían que ganarse la vida. Muchas jóvenes venezolanas se prostituyeron para ganarse el dinero, pero esa vía no es correcta, etcétera, etcétera. Y eso en las profecías, por ejemplo, de Melquisedec, del rey del mundo, dice, para los tiempos del fin, la gente caminarán de aquí para allá y de allá para acá y no sabrán para dónde coger. Y hay 10 millones de desplazados allá ¿cómo que se llama? En Ucrania. Millones de desplazados allá en el pobre Palestina, en Gaza, en los países, y cada día, y no solamente desplazados, que ahora ya los pueblos no quieren saber nada de los inmigrantes y los persiguen salvajemente. Una cosa tan cruel que estamos, pero estamos en los tiempos del fin. Estamos en los tiempos del fin y todo es posible porque como nos dice la Virgen de Fátima, para los tiempos del fin, Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna todo, la economía, la política, la medicina, la salud, etcétera. Salvo que un país tenga un poquito de Dharma y le manden un presidente bueno que venga a ayudar al pueblo, que eso es como una bendición de Dios, pero hay que ganarse esos derechos. Entonces nosotros realmente eh, necesitamos vea, hay un caso allá, creo que fue en un país de América, Centroamérica, había un señor, vendía frutas en una carretilla, un carrito. Y el señor era muy culto y todas esas cosas, pero un día otro señor cayó, le dio como un ataque, cayó al suelo y como él es médico, él era médico, entonces le hizo sus masajes, sus primeros auxilios y lo cuadró. Resulta que ese señor era dueño de una clínica y se lo llevó para la clínica y le ayudó a legalizar el diploma en ese país. Pero fíjese usted, a veces le cambia a uno la situación de un día para otro y eso nos pasa a cada uno de nosotros. A veces está uno abajo y a veces está arriba. Un día conocí una señora que estaba casi sufriendo mal de Parkinson y yo le decía, ¿tú tienes algún problema en la vida? Me dice, vea, lo que pasa es que el esposo mío trabajaba aquí en un supermercado y en el 2008 quebró el supermercado y él era jefe y era supervisor y no le volvieron a dar más trabajo por la edad y entonces tenemos la casa y como vamos a perder una casa porque la tenía en un barrio pero entonces el estrato era más caro y ella no quería vender la casa y entonces yo dije, no, a veces está uno arriba, a veces está uno abajo y va para arriba, a veces está arriba y va para abajo. Vendan la casa, paguen la hipoteca que tienen y no ha pasado nada. Pero a veces la gente tiene apego a las cosas terrenales de la vida. Entonces nosotros aquí en la noche, nosotros venimos a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra realidad psicológica, nuestros yoes que son la causa de nuestros errores y activar la conciencia, entonces que sea la conciencia.
la que dirija nuestras acciones y poder liberarnos del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad y conocer y comenzar a comprar una cantidad de misterios que pertenecen no al mundo de la materia, sino al mundo de la energía, a las dimensiones superiores del espacio. Necesitamos conocer lo que es la ley del destino, la ley del karma. No sabemos nada. Ahora, estoy hablando cuando uno no está en la noche. Yo cuando no estaba en la noche que caminaba y yo cometía errores, yo decía, ¿cómo hago yo para conocer errores? ¿Para qué vine yo a este mundo? Yo sufría, a mí no me interesaba nada, ni el dinero, ni las posiciones, ni nada, pero yo no sabía nada, ni estudié en la universidad y tampoco sabía nada. Las universidades son fábricas de robots al servicio de los intereses creados y yo soy un profesional. Entonces, hasta que conocí la noche, entonces comencé a comprobar la realidad de mi existencia y la necesidad de que tenía que enseñar esta enseñanza a todo el mundo, a toda la humanidad. Y me he dedicado a eso todo el tiempo, a esas bases psicológicas que nosotros hemos creado. Entonces, se sucede lo que llaman esos estratos en esta sociedad egoísta. Entonces, si uno maneja un celular, ya tiene un extracto, y si tiene carro, tiene un extracto. Y otras bases falsas que nosotros tenemos. Una sociedad indominante. Subestimamos a las personas que nos sentimos superiores. Ve, yo le voy a contar un caso. Allá en el centro de Anel hay una señora que asiste y ella hace 9 años tuvo una hija por cesárea, porque ahora hacen la cesárea y eso no hay necesidad de hacer cesáreas. Todo niño puede nacer sin necesidad de cesárea. Eso ahí pagan un buen billete a los médicos y están violando las leyes de Dios. Porque las leyes de Dios dicen parirá a tus hijos con dolor. Entonces, cuando hay cesárea, entonces ahí todo el mundo está violando las leyes. Tenemos nuestra profesión, pero estamos violando las leyes. Ojo, ojo, estamos violando las leyes. Vengamos aquí a la noche, comprobamos los misterios y los principios en los cuales se debe procesar la conciencia humana para no cometer errores. Entonces, esa señora, pues, eh, dio a luz el hijo, al niño, a la niña, le hicieron la cesárea y ella estaba como un poco débil, no había nada, nadie en la sala en ese momento y le dieron ganas de orinar y se fue al orinar, pero así casi toda débil ahí. Sabe que le ponen anestesia y le ponen antibióticos, etcétera, y el sangrado que da. eh, y ella se fue a orinar al baño. Nadie para que la acompañara y se sentó en el basén y perdió el conocimiento. Entonces hay una señora que es la que hace el aseo ahí en el hospital, entonces le tocó esa habitación y entonces ella entró al baño y vio que la señora había perdido el conocimiento. Entonces le agarró la cabeza, le levantó la cabeza y comenzó a pedirle a Dios que la ayudara y para que regresara aquí nuevamente a la vida, etcétera. Y entonces la señora regresó y cuando se vio, era que la señora del aseo le tenía la cabeza agarrada pidiéndole a Dios. O sea, ¿cómo va uno a subestimar aquí venden fruta? Yo, hombre, que vamos a comprarle a los que venden fruta para que ellos también coman. Vamos a tratarlos bien a todo el mundo. Al celador, a todo el mundo, hay que tratarlo bien. Yo no sé, yo no soy ninguna vaca sagrada. Yo no soy, uno tiene defectos, ¿qué vaca sagrada va a creer uno que es? Entonces, por culpa de esas bases psicológicas se han creado los estratos en la sociedad. No que aquella universidad, no, hombre, ¿cuál universidad? O sea, y aquí hay necesidad de estudiar la parábola del Señor Divino Cristo, Rabí de Galilea. Él nos enseña. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, eso oraba casi que en voz alta. Dios, te doy gracias porque yo colaboro con el diezmo, yo colaboro aquí en el templo. Yo no soy como esos demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Mas el publicano, dice el Cristo, estando, estando lejos sentado, no miraba,
miraba era hacia el suelo, ya, no alzaba los ojos, al- sí, y decía, se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, sé propicio a mí, yo pecador. O sea, se declaraba pecador. Entonces dice, os digo que el pecador, descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto aparece en Lucas 18, versículo 10. Entonces uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora, si usted no se arrepiente de sus pecados, no te los van a eliminar. Tienes que observarlo, tienes que conocerlo, tienes que hacerle la disección. Tienes que hacer la comprensión, ¿ya? Juzgarlo, ver el daño que me está haciendo, etcétera. Y, y tienes que arrepentirte, porque si tú eres discípulo, no, si tú no te arrepientes, elimíneme así, ¿no? ¿Por qué? Porque sigues con el mismo cuento y sigues cometiendo, no, que ya yo estudié ese, no, pero si ese es el mismo de todos, ¿y por qué te la sigues embarrando? Porque no tienes arrepentimiento. Y cuando se tiene el arrepentimiento, yo conozco el caso de un señor amigo que vino aquí a la casa y a pedirme una ayuda, entonces hablamos con él y me dice que en la familia él lo enseñaron a tomar y que él tomaba trago y él aprendió a tomar y él se casó y tenía sus hijos y llegó un momento en que él dijo, yo le estoy dando mal ejemplo a mis hijos, a mi esposa, me estoy ganando la plata en cosas que no, en trago, yo no puedo seguir este camino y comenzó a llorar y a arrodillarse todos los días, a pedirle a Dios y a ver ese deseo del ron dentro de él y a estudiarlo y él no, y haciendo el esfuerzo y pidiéndole a Dios y de rodillas. Él cuenta que a los 3 meses sintió en el sueño, en el astral, un maestro de túnica que vino y le sacó un demonio por aquí, por la cabeza. Le sacó un demonio por la glándula pineal, le sacó un demonio y el tipo dice que de ese día no ha vuelto a tomar, se le quitó el deseo de tomar, porque eso se llama, eso es una práctica que se hace el práctimocha. Es la denuncia pública de un defecto que uno ha cometido, ¿ya? Y eso fue, él hizo eso, pero lo perdonaron, porque pues, yo puedo ponerle muchos testimonios a personas que se han arrepentido y le han eliminado los defectos, pero si no tienen arrepentimiento, nanaicocas, sigue siendo el mismo. Hay necesidad de arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no te lo elimina, porque sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Bueno, entonces esto está bastante interesante. Tenemos que hablar acerca del arrepentimiento, porque también es bastante interesante, pero como ya estamos en el apaga y vámonos, entonces continuaremos el próximo jueves y vamos a hacer, ya el maestro nos enseña que para observarnos tenemos que desarrollar un sentido. Nosotros con los sentidos físicos miramos el mundo exterior, pero con el sentido de la autoobservación, que es un sentido atrofiado en la raza humana, nosotros aprendemos a ver la realidad de nuestra alma y aprendemos a ver a nuestros defectos. Tenemos que desarrollar ese sentido y el maestro nos da una clave que es sujeto, objeto y lugar. Sujeto, preguntarnos de momento en momento qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Entonces, es un defecto, si estamos pensando, estamos sintiendo es un defecto que nos duerme la conciencia, de gloria, de orgullo, de grandeza, lo que sea. Y preguntar, hacernos conscientes de la labor que estamos haciendo. Si estás bañando, te bañas. Si estás caminando, camina. Si estás vistiéndote, vístete, porque no hay que pensar en otra cosa diferente a la que estamos haciendo. Y tercero, a volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos y, y hacer conciencia de lo raro que hay en ese lugar, porque nos va a servir para despertar conciencia en los mundos superiores cuando el alma sale del cuerpo, los llamados sueños o salidas en astral conscientes o inconscientes. Entonces ahora hacer una respiración lenta y profunda, ojos cerrados. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense.
visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. ¿Sí? Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo